53 pacientes confirmados con COVID. Informarles que el 63% se ha presentado en mujeres, el 37% en varones. La edad de mayor tasa de contagio de esta enfermedad viral ha sido entre los 20 y los 60 años. El COVID nunca se va a ir. Ya forma parte de lo que es el diario vivir, de lo que es la persona. Sí, se lo habíamos anunciado, vamos a hablar de COVID-19. Recuerde usted que hemos arrancado esta gestión 2025 con preocupación en regiones como en Santa Cruz por la cantidad de casos positivos, por decesos que se habrían registrado. Ahora La Paz tiene también aparentemente un incremento de casos. Para hablar del tema, el doctor Miguel Ángel Valverde, responsable municipal de epidemiología La Paz. Doctor, bienvenido. ¿Deberíamos retomar las medidas de bioseguridad? Buenas noches. Sí, en realidad más que de tomar las medidas de bioseguridad tenemos que continuar con las medidas, porque esa es la única forma de poder evitar todas las enfermedades que enfrentamos durante el año, no solamente enfermedades respiratorias, sino también enfermedades de carácter digestivo. Tiene que ser parte de nuestro vivir, pero lo más importante que estas recomendaciones ya lo tenemos que hacer basado en lo que dice la ciencia, ya no por alarma, no por susto, sino por un principio de educación. Un principio de capacitación y la lógica que nos manda la ciencia. Claro, y no hay que negar, doctor, que evidentemente cuando hemos asumido estas medidas de bioseguridad han habido muchas otras enfermedades que también se han evitado. Usted bien lo ha mencionado, ¿verdad? Enfermedades de contagio viral, etcétera. Ahora estamos viendo esto que pasa en la sede de gobierno, 53 casos positivos, las edades entre 20 y 40 años, la cantidad de contagios, que es un 40% me parece más o menos de esa etapa de edad que está preocupando a las autoridades. ¿Qué pasó? Sí, en este caso, cuando nosotros hacemos un análisis más que la cantidad, porque si lo vemos en relación a población total del municipio, 53 es muy poco, pero el grupo poblacional de interés es el grupo que trabaja. Es decir, ¿dónde hemos encontrado más casos? Aproximadamente el 45% de los casos, la población comprendida entre los 25 años de edad y los 44 años de edad. Es la población activa. Me imagino que esto tiene que ver por la población activa y por el contacto que uno tiene al momento de trabajar, ¿verdad? Sí. Generalmente la población que más se moviliza, la que está en mayor contacto, claro. Pero para contrarrestar el dato positivo, ¿no? De todas estas enfermedades, de todos estos contagios, el 99% es sin complicación, resuelto. Es decir, que los pacientes que han transcurrido por COVID, en el transcurso de la semana epidemiológica, han controlado sus síntomas y dejan de ser contagiosos y ya no desarrollan la enfermedad. Ahora, doctor, hay que tomar en cuenta que estos son los casos que se han reportado o registrado porque han asistido a los puntos de toma de muestras, a las estaciones, a los centros de salud, etcétera. Pero teniendo en cuenta esta cantidad reportada o registrada, ¿podríamos hablar de una cantidad similar o algo así que esté sucediendo y que no esté registrado? Lo que nosotros tomamos en cuenta es el índice de positividad, porque quien acude a un centro de salud es el que tiene síntomas, el que presume que tiene la enfermedad. Muy bien. Y el índice de positividad no llega ni al 9%. Es decir, que de cada 100 personas que acuden para hacerse pruebas para COVID, solamente 9 tienen. ¿Cuándo consideramos que esa población necesitamos acudir con mayor cantidad de las pruebas? Cuando por lo menos sobrepasan el 15% de la población objetivo. No, en este caso no llegamos al 9%, tal vez lleguemos al 10%. Y por lo tanto, cuando aumentamos población, esta cifra va bajando, y va bajando, y va bajando. Entonces, lo que nosotros hacemos es seguir las recomendaciones de la OMS, las recomendaciones que también da el mecanismo COVAX, que es el que nos brinda las vacunas, que dice que para no alertar a la población, o sea, no enfermarla del susto, solamente actuemos con población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo? Personas que tienen enfermedades de base, ¿no? Las personas de la tercera edad y, entre comillas, ahora que va a comenzar la época escolar, posiblemente los escolares o menores de edad que no hayan recibido la vacuna. ¿Hay vacunas en los puntos? Lo que estamos esperando es que lleguen las nuevas vacunas COVAX.
Porque la nueva recomendación es que las vacunas tienen dos tipos de fechas. Claro. Una es la fecha de caducidad, que hay vacunas que van a vencer en 3 años inclusive, y otra cosa es la fecha de vigencia. Cuando tienen vigencia son máximo 180 días. Es decir, que las vacunas que nos han llegado del lote anterior tienen una vigencia próxima a enero. Es decir, que ese lote se va a terminar en enero, no va a servir para febrero. Y lo otro es la actualidad de los virus, ¿no? Este lote que llega de actualidad era el lote preparado para invierno, no el lote preparado para verano. Por lo tanto, estamos esperando que llegue el lote preparado para verano y de esa manera vamos a proteger por 1 año más a nuestra población. Es decir, para que esto me quede claro, doctor, si yo voy a uno de los puntos de vacunación, si soy parte de la población en riesgo, como mujeres embarazadas, personas de tercera edad, personas con enfermedad de base, ¿me va a servir si me aplico la vacuna que está ahorita en este momento en el país? Si es la vacuna correspondiente a invierno, no, baja su efectividad a un 50%. Ajá, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo sabe la población? ¿Se lo va a preguntar a la enfermera o...? La obligación es esa. O que quienes aplican la vacuna puedan explicarle a la persona. Sí. La obligación es la siguiente, ¿no? Ahora que hemos pasado el periodo de emergencia, por lo menos como gobierno municipal queremos ser responsables de que la población que se vaya a vacunar, primero, se informe de qué lote le están vacunando. Segundo, la fecha de vigencia de la vacuna y lo más importante, cuándo tiene que retornar, ¿no? Entonces, lo que nosotros procuramos es que la población tome ya un carácter responsable. En este momento todos quieren vacunarse en pleno pico, en plena elevación, claro, y no es lo adecuado. Lo adecuado es vacunarse antes, ¿no? Donde no existe pico, porque ¿de qué sirve que me vacunen hoy si me contagio mañana? ¿No? Entonces, la idea es que poco a poco la población vaya educándose, vaya perdiendo el miedo, y lo otro es que las autoridades y el personal de salud entiendan el comportamiento del COVID. Es distinto en Bolivia. En el oriente siempre va a haber picos en verano, es donde más sufre el oriente. En cambio el occidente sufre más en invierno. Por eso inclusive las vacunas, porque recordará que van a llegar solamente 500,000 de vacunas. Correcto. Y es muy poco para toda Bolivia, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es administrar y economizar la salud. Es decir, que cierto lote tiene que ser preparándonos para invierno pensando en occidente, y otro lote tiene que ser en verano pensando en oriente. Y de esa manera también cambian las fechas de vacunas. Apelo a su criterio, ¿cuántas vacunas deberían llegar entonces o cuántas necesitaríamos para poder afrontar estas 2 etapas? Aproximadamente tendríamos que tener el 25% de la población. De la población total. Sí, porque se considera que en Bolivia la población en riesgo llega al 25% por debajo, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que en el COVID se considera enfermedad de riesgo el sobrepeso, ni siquiera la obesidad. Entonces recordemos que en Santa Cruz, por ejemplo, es una de las poblaciones que tiene más sobrepeso y obesidad, y es por eso que también enferma más COVID. Claro. Entonces, estos dos puntos, por favor, para que la población lo entienda. Lo ideal sería aguardar que lleguen las vacunas del mecanismo COVAX y ojalá sean más de 500,000. Entonces sería muy poco lo que está trayendo el gobierno. Sí, lo que estamos pensando es que precisamente quieren dividir en 2 etapas. Uno para proteger, porque las vacunas que van a llegar COVAX van a ser más para proteger invierno, ¿no? Y posiblemente el próximo lote que llegue va a ser para proteger en verano. Entonces, nos tenemos que dividir, ¿no? En ciertos meses trabajaremos más los de occidente y otros meses trabajarán más en oriente en hacer la planificación. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que el ministerio no solamente tiene que trabajar solo, tiene que trabajar con los sedes, pero sobre todo con los municipios, porque los municipios somos los brazos operativos, ¿no? Somos los que vacunamos, salimos, enfrentamos, y a veces recibimos de la población lo positivo y lo negativo. Doctor, puntos donde uno pueda realizarse pruebas, el municipio habilitado. Sí, lo que estamos haciendo es trabajar en conjunción con el CEDES de La Paz. Por lo tanto, son todas las terminales que existen para las pruebas. De la misma manera, lo que estamos pidiendo con la población es que los que vayan y tengan la enfermedad vayan a realizarse la prueba. No los que tengan duda o por si acaso, etcétera, etcétera. Los hospitales estamos tomando otra hermenéutica. Los hospitales municipales van a tomar pruebas a todo paciente considerado de riesgo que esté dentro de su círculo de internación, ¿no? Qué sé yo, tengo un paciente que va a ser operado por una apendicitis, hay que hacerle una prueba por si acaso, y si la prueba es positiva, ¿no? Tenemos que hacer las otras pruebas virales adecuadas, porque lo que tenemos que entender qué es lo que está pasando en Santa Cruz, por qué murieron, ¿no? Y por qué hay más casos complicados. El COVID no está atacando solo, es el virus de la influenza. En realidad hay una elevación de influenza, todavía estamos esperando los datos para saber si es A o si es B, pero estos 2 virus trabajan de manera combinada toda la vida.
Entonces, los hospitales tienen que hacer tratamiento para COVID, tratamiento para influenza y encima tratamiento para las bacterias que se agregan. Por eso tienen un nivel de complejidad. Y los centros de primer nivel son los que simplemente hacen las pruebas de tamizaje para saber si un paciente tiene COVID o no tiene COVID. Claro. Doctor, y ya con esto cerramos, por favor. Pronto empiezan las clases. ¿Cuál sería su recomendación como autoridad en salud? Ya, para las clases, primero, autoridades de salud. Ya se ha demostrado que no sirven para nada las cabinas de desinfección. Uno, dejen de colocar cabinas de desinfección, dejen de colocar en todo lavandina, lo mejor es el lavado de manos. Y para el cuidado de las unidades educativas, primero el lavado de superficie con solución jabonosa. Después de lavar hay que enjuagar y recién colocar la lavandina a una concentración mínima. Eso significa 0,5%. La evidencia que ha demostrado lastimosamente en el periodo COVID del 2020 para adelante, aumentó la resistencia bacteriana por el uso y abuso de la lavandina, ¿no? Entonces ya tenemos nuevas recomendaciones porque entenderemos que en el primer periodo de la pandemia había tanto miedo, que era amonio cuaternario, que era lavandina. Entonces todas esas medidas, primero, es gasto de plata injustificado, segundo, aumenta la resistencia bacteriana y tercero, evita la educación. Es mejor que a los niños les eduquemos a lavarse las manos. Y ojo, los niños que tengan enfermedades respiratorias, más allá de utilizar barbijo, prefiero que se queden en casa descansando. No, de esa manera evitan contagiar a otros niños y de esa manera también disminuimos la tasa de contagio, que es la que nos preocupa más. Las mamás también nos preguntarán qué va a pasar con la vacunación de los niños. Precisamente estamos esperando las recomendaciones del COVAX 2024-2025, que tiene un esquema especial para niños de 6 meses a 4 años y el otro esquema es de 5 a 11 años de edad. Van a vivir con nuevas recomendaciones. En general se va a aplicar una sola dosis, pero para estos menores posiblemente se incluya el PAI. Y eso va a ser responsabilidad del primer nivel y de los papás de cumplir con todo el programa de vacunación. Doctor, le agradezco por habernos acompañado. No, yo le agradecido de llegar a la población y que la población se mantenga tranquila, que aprendamos a cuidarnos. Y este periodo crítico lo vamos a sobrellevar muy bien. Y que puedan consultar con los médicos y claro, con estos puntos de salud por parte del municipio si usted tiene síntomas, no solo para toma de muestras, sino para recibir el tratamiento adecuado. Eso es la recomendación.